Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Y Bien Televisión y Triunfo 96.9 FM se placen en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Saludos y bienvenidos a Hablemos de la Palabra. Es una bendición, un privilegio que el Dios de los cielos me concede de poder hablar contigo en esta hora. Una palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición, pero antes de entrar a esa parte de la palabra, te invito a que me llames al 787-6870. Ese es el número que es el enlace con la mesa de trabajo en el Centro Cristiano Vida Abundante, que está en Riverview, Bayamón. Carretera 168, esquina calle 1, al ladito del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli. Y quiero llevarte una reflexión sobre una oración muy buena que hay en la Biblia, que yo creo que es bien importante que en este tiempo nosotros como pueblo del Señor miremos a las Escrituras y acudamos al auxilio del Señor, que Él nos ayude, nos auxilie a nosotros, nos bendiga, nos dirija. Y esto se encuentra en el Salmo 80. Yo te invito a que vayas al Salmo 80 porque es una súplica por la restauración. Y el salmista básicamente pide a Dios que lo socorra. Es un salmo que tiene 19 versículos donde él le dice a Dios, Dios, despierta, estamos en esta crisis, necesitamos que intervengas, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Le está diciendo, estamos en una situación difícil, solo tú eres el que puedes venir a salvarnos. Y entonces habla de, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Y después dice, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro. Y sigue hablando del Dios de los ejércitos, lo menciona otra vez en el verso 14, que mire desde el cielo, que considera al pueblo y que lo visite. Si uno lo mira así en términos generales, de una manera somera, se va a dar cuenta que el salmista está hablando del Dios de Shabaot, o el Dios que nunca ha perdido una batalla. Habla de Dios como guerrero. Y esto es importante que nosotros lo miremos porque una de las cosas que tiene que hacer el pueblo de Dios es evaluar cómo está el país, ver qué es lo que está sucediendo, qué tipo de crisis estamos viviendo. Y las crisis no solamente son económicas, hay crisis sociales, hay crisis de salud, hay crisis de seguridad, hay crisis de muchas cosas que en la economía. Pero la más fuerte que yo creo que está ocurriendo en Puerto Rico es la crisis moral, la de los valores, aquella donde todo lo que trate de manifestar algún tipo de fe en Dios es atacado, es ridiculizado, es perseguido, y eso trae unas consecuencias. Y yo quiero que usted mire en términos de lo que es este salmo y usted lo haga como parte de su oración por la restauración. Así que hay que mirar, por ejemplo, que el que escribe estos salmos se entiende que es Asaf, que es un levita y que era profeta también, además de levita era profeta. Se le atribuyen los salmos desde el 77 hasta el Salmo 83. Y en esos salmos él describe unas etapas de destrucción y de devastación, tanto en Judá como en Samaria. Una de las virtudes que tiene la Escritura es que, como dice Primera de Corintios, capítulo 10, por ahí aproximadamente, que habla de que las cosas que le ocurrieron al pueblo de Israel están escritas ahí para amonestarnos a nosotros, para que viendo lo que pasó, nosotros recordemos que hay cosas que se repiten. Y cuando un pueblo le da espalda a Dios, pues ese pueblo
viene a enfrentar males morales, males espirituales, males económicos, males de todas clases. Por ejemplo, si usted mira el espíritu de división y de pelea y de garata que hay en nuestra tierra, la violencia. El fin de semana de los padres, hace un tiempito atrás, 9 asesinatos en un fin de semana. Y la prensa lo que hace es que los reporta, pero no abundan, no se indignan, no se hace un análisis serio, profundo de las causas de todo esto. Solamente el único tipo de asesinato que se trata de exaltar y de combatir es el de las mujeres. Le llaman feminicidio, que no es otra cosa que matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Y eso lo hacen mujeres, lo hacen hombres, y es lo único que se critica, se le asignan millones de dólares, pero no tiene efecto ninguno. Y uno tiene que decir, ¿qué está pasando? El Salmo 80 dice, mira, vamos a clamar al único que puede ayudarnos, que es al Dios Todopoderoso. Y una de las crisis que nosotros vamos mirando en Puerto Rico, en términos generales, no es solo esa de la violencia. Tenemos, por ejemplo, la crisis demográfica. Estaban hablando de la reducción demográfica, que ya Puerto Rico cruzó la frontera del índice de reproducción que permite mantener la población. Esto es, que hay más muertes que nacimientos. Y eso tiene una fórmula que cuando se cruza esa fórmula y no hay suficientes nacimientos, y eso ocurre de manera sostenida, el país empieza a morir. Puerto Rico ya va para una década, escuche bien, donde hay más muertes que nacimientos. A eso usted le suma el éxodo de personas que se fueron para Estados Unidos, se fueron, a diversos estados a buscar mejor calidad de vida. Desde poco antes del huracán María, empezó un montón de gente a irse. Las clases profesionales, busqué las estadísticas de las escuelas de medicina en Puerto Rico, como un 92% de los que se gradúan se van a hacer residencia fuera de Puerto Rico y no regresan. A causa, por ejemplo, del abuso y la corrupción que hay en los planes médicos en este país, que son los que estrangulan a los médicos, determinan qué pagar. Eso es un escándalo. El día que los investiguen, pues yo creo que algo va a suceder. Pero el Estado, pues, en vez de hacer algo, ¿verdad?, para retener sus médicos, pues no le mete mano a estas aseguradoras, que son en ocasiones unos abusadores que estrangulan a estos médicos y se tienen que ir. Así que tienen las clases, por ejemplo, de ingeniería. El 90% de los ingenieros que se gradúan en Puerto Rico se van. Se llevaron muchos maestros, vinieron a reclutar muchos maestros, una clase bien preparada en Puerto Rico, se los llevaron a otros estados. Tienes policías, gente joven que en el caso de los que dominan 2 idiomas, pues se van a trabajar a otros estados de la nación, y cuando tú vienes a ver, hay una población joven entrenada que se va de Puerto Rico, y a eso tú le sumas los asesinatos que son en la población. Los asesinatos que más frecuentes están entre los 15 y 25 años de edad. Luego entre los 25 y 35 años. Esa es la población que más muertes a causa de la violencia tiene. Después tiene los casos de accidente, que en muchos casos son suicidios disfrazados de estos usuarios de cannabis, gente que se mete droga, este tipo de cosas, que no se detectan en las pruebas de sangre en algunos casos. Invaden carriles, se estrellan, se estrelló contra un carro, contra un poste, contra un objeto fijo, contra una valla en el expreso. La noticia, la mentira es que se quedó dormido. No, miren, muchos casos son suicidios de gente que son usuarios, no saben cómo salir de eso, se deprimen y entran en esas conductas. Así que tenemos un serio problema demográfico. A eso usted le suma esa epidemia que hay de homosexualidad, de lesbianismo, la promoción de la relación macho-macho, mujer-mujer, que no procrea. Por elección no procrean. Así que se habilita una serie de conductas como el aborto, que es una práctica criminal, asesina, burda en Puerto Rico, por unas clínicas que hay que acabar de cerrar, y el gobierno pues se le hace difícil hacer valer la ley, lamentablemente, pero es así, es una realidad que usted puede mirar. Te suma todas estas causas de impedir que la gente se procree,
Básicamente la heterosexualidad la atacan, la combaten como si eso fuera un crimen. Entonces, esos movimientos feministas, busque sus publicaciones y todo ese tipo de cosas, atacan la maternidad, fomentan el aborto, el asesinato de niños en el vientre materno. Todo va dirigido al exterminio de la raza humana. Y fomentar la homosexualidad y el lesbianismo es impedir que la gente se procree, o sea, que se produzcan más seres humanos en la faz de la tierra. Así que Puerto Rico ha madurado, ¿verdad? En ese sentido demográfico hacia su desaparición. Necesitamos que lleguen más extranjeros a Puerto Rico de todos los lugares, que se mezclen con los puertorriqueños o se procreen entre sí, para que haya población en esta tierra, aunque sea parcialmente puertorriqueña, pero estamos descendiendo demográficamente. Si no me cree, busque las estadísticas del Departamento de Educación, por ejemplo, el número de estudiantes que había en el 2000 a lo que existe ahora en el 2026. La baja es dramática, el cierre de las escuelas, que no se justifica tener escuelas abiertas donde no hay casi matrícula. Muchos colegios privados cerraron. Claro, en términos de bajar algunas escuelas se debe también al homeschooling. Padres han decidido entrenarlos en su casa por razones económicas, los valores. Usted sabe que se invadió el sistema público con un grupito que promueve la inmundicia y la asquerosidad en la niñez, romperle su identidad, meter toda esa basura de género, que con eso ellos alegan que combaten la violencia doméstica, pero son embustes. La violencia doméstica no se combate haciendo que un niño sea homosexual y una nena lesbiana. Eso es increíble. Eso es locura, eso es rayar en la psicosis. La realidad es que cuando usted rompe lo que dice la palabra de Dios, usted ve una serie de conductas que son bien tristes. Pero en adición a eso, Puerto Rico, además de la crisis demográfica que pueda tener, tiene una nación en quiebra. O sea, un país que su gobierno opera bajo una ley de quiebra, que se ha gastado más de lo que se puede recaudar, y para justificar los gastos, pues se violó la ley, se violó la Constitución, y en vez de identificar a estos criminales y encauzarlos, confiscarles sus propiedades y tratar de recuperar algo, pues los gobiernos se han hecho de la vista larga, porque como dicen por ahí, en esas pandillas hay dingos y mandingos. Tú los ves que tienen como esos megabufetes que tienen gente de exsecretarios de algo de todos los gobiernos, porque dependiendo del gobierno que esté, va esos abogados allí a representar. Y si cambia el gobierno, pues tienen otros abogados que van a representarlo. O sea, siempre van a guisar. Es como esos muñecos de 7 sentaderas que como quiera que tú lo tires, cae sentado, así están. Pues legalizaron la corrupción de una manera tan increíble en la manera en que hacen los contratos. Búsquelo. Contratos que todos son beneficiosos para el ente privado. El gobierno asume toda la responsabilidad. Todo es bien beneficioso. Y usan esos mecanismos alegados de privatización que en concepto son buenos. El problema es que cuando doña Codicia y doña Avaricia los inyectan a la ecuación, algún funcionario público sale enriquecido, los sobornos, las extorsiones, usted lo ve en la historia de este país, unas cosas horrendas. Y entonces vemos el deterioro, cómo eso resta recursos para que el país tenga recursos para poder enfrentar sus crisis. ¿Y qué pasó? Pues llegó una junta fiscal que tiene el país en sindicatura, los políticos no tienen poder económico porque lo determina esa junta que lleva ya 10 años en este país, no ha resuelto nada y seguimos en la misma crisis. ¿Por qué? Porque la avaricia, raíz de todos los males, es el amor al dinero. Para que usted lo vea más claro, si usted mira la Constitución de Puerto Rico, usted se va a dar cuenta que tiene un mecanismo económico muy bueno de cómo el país se puede endeudar. Y en el diseño de esa Constitución tiene la manera en que Puerto Rico se puede endeudar. Y decía que hay una prelación de pago, o sea, todas aquellas personas que le presten al país, ya sea por emisión de bonos, ese tipo de mecanismos que hay, estas personas se les garantizaba cobrar primero que todas las demás obligaciones del gobierno. El propósito era claro,
lograr inversión privada que ayudara al gobierno a desarrollar proyectos. Y eso estuvo muy bueno. Entonces, hubo un diseño en la Constitución que se llamaba la deuda constitucional. Hasta 1% del ingreso de lo que se recoge en contribuciones y todos estos mecanismos, más allá de eso no se podía pasar. O sea, es una capacidad de pago como la tiene cualquier ciudadano. Tú vas a un banco, el banco te evalúa tus ingresos, tus gastos y dice, mira, esta es tu capacidad, hasta aquí tú llegas en un préstamo. Claro, bajo la antigua corrupción que implosionó todo el mercado de las hipotecas y todo eso, pues estas personas que armaban estos préstamos, pues mentían, fabricaban pruebas, tenían una práctica corrupta que decían, mira, tú no cualificas, pero búscate una carta y di que tú tienes un ingreso. Y tú traías una carta diciendo que tenías un part-time y con eso acababas de cualificar, ¿ves? O justificar un alegado contrato de ingreso, de renta, de algo que eran embuste, pero lo tenías ahí en el expediente y te aprobaban el préstamo. Era cuestión de tiempo que ese bote hiciera agua, como pasó para los años 96, 97, de la famosa implosión de la economía. Dicho esto, la Constitución dice, no pases de aquí. Pues, ¿qué pasa? Que un contable corrupto de un gobierno se inventó la idea de una deuda extraconstitucional. Ellos decían, mira, la Constitución tiene ese límite, no podemos salir de ahí, pues vamos a salirnos de la Constitución. Y tú veías estos gobiernos, yo recuerdo a un gobernador para el 85, 86 por ahí, decir que en su discurso, búsquelo en los discursos al Senado y la Cámara y todo eso, en el estado de situación del Estado, hablaban de lo que van a hacer y hablaban de las deudas. Y cuando hablaban de la deuda, de momento aparece la frase deuda extraconstitucional. Extraconstitucional es que es fuera de la Constitución. Para ponerlo en otro lenguaje, una deuda inconstitucional que la tienen que pagar esos corruptos que la fabricaron, que se fueron de las garantías del gobierno y que, en fin, tenemos el desastre que tenemos. Políticamente, mire, políticamente tenemos un destrozo tan grande que ya no importa, ya el estatus político, eso es como tan inconsecuente hablar de eso, porque lo que debe contar con más premura es la administración interna del gobierno. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se administra los recursos de esta nación? ¿Cómo se llegan a los resultados? Lo pongo bien sencillo. ¿Usted cree que se justifican millones y millones y millones de dólares en gastos de publicidad? ¿En serio? Pues eso es que hay unos grupitos que son de estos reporteros, periodistas, es una claque de unos clubes de prensa que aprendieron a guisar. Esa gente se aprendió a montarse en la ola de la inmundicia y la corrupción. O sea, primero son periodistas que fiscalizan y tú los ves atacando al gobierno. O sea, cuando llega un gobierno que son de los de ellos, los contratan entonces como oficial de relaciones públicas, como la voz de qué sé yo qué agencia. Entonces es como una machina. Son primero periodistas, después son publicistas y cambian según sea el grupo que esté gobernando. Cuando son los contrarios a ellos, los votan y se tienen que ir a trabajar, dizque de comentaristas políticos. Usted ve, eso es como una nueva generación de parásitos que se ha metido en el ámbito político y están ahí. Y tú dices, ven acá, ¿se justifica ese gasto de esa manera? ¿Tú crees que eso es un ejercicio sano de gobierno? Gastar millones de dólares en promover cosas. Alcaldes que tienen que pagar publicidad porque la prensa los tiene invisibilizados y tienen que sonar de alguna manera. Algunos jefes de agencia que quieren sonar porque tienen aspiraciones políticas y usan dinero para promoverse, para estar en la prensa con cierta frecuencia, para de ahí, cuando llega un año antes de las elecciones, renuncian, se van y se van a ser candidatos de algo en algún partido para tratar de salir electo en alguna primaria debido a la exposición pública que han tenido usando dinero del gobierno en términos de unas proyecciones públicas. Los valores, ¿dónde fueron a parar los valores en este país? Eso ya no cuenta. Ni siquiera el partidismo. Ahora es el tratar de repartir contratos, lucrarse las personas, y lo que usted tiene que hacer es mirar los informes de ética gubernamental
¿qué tenían estos funcionarios públicos, muchos de esos políticos, cuando empezaron a lo que tienen ahora? ¿Cómo estaban y cómo están? Y cómo decía aquel político independentista, don David Noriega, cuando él decía, míralos cuando hay ese enriquecimiento súbito. De momento son bien ricos, son bien pudientes, tan rápido que no hay una explicación. No heredaron nada, no se pegaron en el loto, sino que en la repartición de contratos empezaron a lucrarse de una manera horrible. Unos porcentajes que cobraban a cambio de dar unos contratos. Dicho esto, hay que hacer un análisis del último punto, el punto moral, que cuando tú miras los cambios a las leyes que se fomentan en la legislatura por algunos legisladores, por ejemplo, el otro día uno presentó un proyecto de bajar la mayoría de edad de 21 años a 18. Míralo en su vida personal, mira quién es, mira lo que hace. Cuando tú miras eso, tú puedes decir, ahora yo entiendo por qué quiere hacer eso. Eso es una motivación personal. Pero cuando otros no leen, no miran, no defienden a menores de edad, tú tienes que decir, aquí hay un issue moral. Si siempre los códigos protegieron a los menores de edad, de 23 años que era el antiguo Código Civil Español, bajó a 21. Y de ahí quieren bajarlo a 18. Bajarlo a 18, que socialmente va a tener un impacto terrible, porque el que sean mayores de edad a los 18 no les da empleo, no les garantiza que se puedan sostener a sí mismos, no hay una madurez neurológica total, porque toda la neurología y la ciencia te dice que maduran hasta los 21 o 23 años. Así que lo que provocará eso es un marullo de emociones para eliminar las pensiones de alimentos, pues ya son mayores de edad. Así que si es mayor de edad se tiene que sostener, con algunas excepciones que tiene la ley, si es que están estudiando y demás. Pero son proyectos de ley que tienen un efecto nocivo en el pueblo. Así que tenemos una reducción demográfica, un problema económico, tenemos un problema político y un problema moral. Esos males se deben a que hay un pueblo que le dio la espalda a Dios. Cuando un gobernante, unos políticos, meten la santería, la palería y el oscurantismo, haciendo trabajo y haciendo cosas y haciendo rituales y metiéndose en sororidades y en fraternidades medias extrañas, como un estilo de vida, ese estilo de vida se los va a facturar. Para que usted lo entienda bien claro, no se puede adorar a los Baales, no se puede adorar a Changó, ni a Yemayá, ni a los Imaguas, ni en ese tipo de cosas. Y hay gente metida en eso, en posiciones de poder. Salían de Puerto Rico y se metían a Cuba y a Haití y a otros lugares para hacer unos rituales y darse unos baños y hacer unos rituales donde ellos se consagraban, invocaban esas deidades. ¿Qué tú crees que va a pasar cuando administran en el dominio público? Lo que tú estás viendo de tanta turbulencia y tanta discusión y tanta pelea y tanto odio, lo que hay detrás son deidades paganas que están promoviendo y confundiendo la administración pública. Así que frente a esa realidad tenemos un salmo, el Salmo 80. El Salmo 80 pide un avivamiento para restaurar el país. Es central. Los primeros 3 versos dicen, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, tú que estás entre los querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Dios es el pastor de la nación de Israel y de Puerto Rico también. Fíjese que en esto estamos claros. Mirando el preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que Puerto Rico pone su confianza en Dios Todopoderoso. Mírelo, está ahí. Puerto Rico tiene una deidad. Le invito a que busque los 4 tomos de la diario de sesiones de la Constitución, la Convención Constituyente de Puerto Rico. Tiene más de 30 referencias distintas a Dios Todopoderoso. A orar, a invocar. Cuando en los años 50 y 60 los gobernantes
el Partido Popular de aquella época y los republicanos y toda esa gente, los independentistas de aquella época, invocaban a Dios Todopoderoso y no tenían ese complejo y ese issue de esas pamplinas de estar adorando deidades y en la santería y en el oscurantismo. Lea el documento. Puerto Rico tiene una deidad de Dios Todopoderoso, está en el documento. Mientras adoramos a Dios, un desarrollo industrial poderoso, un desarrollo social hermoso en esta tierra. Llegó cierto tipo de progreso, se metió la corrupción, se metió doña avaricia y doña codicia, y raíz de todos los males ha sido el amor al dinero. Visita el Salmo 80. Mete esa plegaria pidiendo un avivamiento por la restauración de Puerto Rico. Gloria a Dios por las celebraciones que hacemos, pero no son las marchas, no son los grandes cultos, es meternos de regreso al altar, a la presencia de Dios, a buscarlo en oración. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 787-6870 es el número a llamar para tu petición de oración, para presentar en oración a tu alcalde, a tu legislador, a tus gobernantes, aquellos que están en eminencia en esta tierra, que busquen el rostro de Dios, que busquen la sabiduría, que Dios pueda romper las cadenas y las ataduras. Así que te invito a que acudas al pastor de pastores, al Dios Todopoderoso, que está pendiente a tu clamor. Dice, me invocará y yo le responderé. Vamos a una pausa. Regreso en breve. En un mundo donde las familias son atacadas, donde las mesas están vacías y los abrazos se reemplazan por pantallas, Dios sigue buscando hogares que le abran la puerta. La palabra dice en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es tiempo de volver al altar en casa, de volver a orar juntos, de volver a creer juntos, porque cuando Dios entra en un hogar, la paz regresa, la esperanza florece y el amor se restaura. Tu familia puede ser luz en medio de estos tiempos. Y bien, Canal de la Familia. Analizando los recientes acontecimientos en el país, centrados en la aplicación de la Palabra de Dios, todos los martes a la 1 de la tarde sintoniza Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano a través de IBN Canal 46.1. Continuamos haciendo una súplica por la restauración de Puerto Rico, pidiéndole a Dios un avivamiento poderoso, mirando lo que dice el Salmo 80, donde el salmista hace como un análisis y dice, mira, lo único que puedo ir es al Dios Todopoderoso, y le dice, Dios, despierta, mira lo que está pasando, ¿hasta cuándo vas a seguir dándonos azotes, ¿verdad? Por la crisis que estamos viviendo y teniendo. Cuando yo miro esto, él se acerca a Dios como pastor, porque él sabe que los otros dioses no tienen poder para escuchar, no tienen, como dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, boca y no hablan, manos y no palpan, narices tienen y no huelen, oídos tienen y no oyen, porque son muertos, son deidades creadas por el hombre, que no tienen obra ni tienen poder. Y el salmista dice, al único que puedo ir es al Dios Todopoderoso, porque ese sí puede escuchar mi clamor. Y le dice en el verso 2, ven, rescátanos, acude a salvarnos, necesitamos tu intervención. Cuando yo sigo mirando esta palabra poderosa, en el verso 3 dice algo más. En el verso 3 le dice, mira Dios, restáuranos. Cuando miro esta progresión, solo Dios me escucha, solo Dios puede venir a salvarnos, solo Dios puede venir a restaurarnos. Nos describe, ¿verdad? La pérdida que ha tenido la nación, la crisis que está teniendo. En el verso 4 dice, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar orando y como que te haces de la vista larga? ¿Hasta cuándo vamos a estar clamando y mi clamor se queda en el aire? O sea, hay muchas expresiones de esta manera en los salmos porque los salmistas, igual que tú y como yo, pasan por crisis, por situaciones difíciles
y abren el corazón, pero hay que recordar lo que dice la palabra. Por ejemplo, cuando Dios se le revela a Salomón, se le muestra y le dice, mira, cuando él hace la inauguración del templo, por ejemplo, eso está en Segunda de Crónicas capítulo 7, que dice que cuando Salomón él reparte, o sea, corta la cinta, como diríamos los políticos de este tiempo acá, que inaugura el templo, presenta sacrificios, miles de animales fueron sacrificados. Dice que cae la gloria de Dios en aquel lugar, tan grande, tan manifestación, una tan poderosa que los sacerdotes no podían entrar. El brillo de la gloria de Dios en el templo. Y de momento, en ese capítulo 7 de Segunda de Crónicas, Dios le dice, oye, pero, mira, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora pues están atentos mis ojos y mis oídos a la oración en este lugar, porque he elegido este lugar por casa mía para siempre. En otras palabras, Dios escucha la oración, pero hay que respetar a Dios. Dios escucha la oración, pero tenemos que obedecer su palabra. Y esa fórmula que tiene Segunda de Crónicas, de humillarnos, nosotros que invocamos a Dios, humillarnos es reconocer su grandeza, es renunciar a los baales, hay que renunciar a la santería y el oscurantismo. Político que me escucha, sal ya de esa mesa diabólica, de esos trabajos medios extraños, de esos espiritistas que están metiendo por la puerta de la cocina a tu oficina de gobierno, hacer trabajo, hacer embeleco, hacer rituales. Allá se van a las playas de Loíza y se van a yo no sé qué otro sitio allá en Jayuya y se meten en esos montes. Sí, ustedes mismos que se meten en esa oscuridad. Se está viendo la obra de la maldad, se está viendo el impacto de la oscuridad en el dominio público, se está viendo a flor la corrupción y la mala administración de lo que está ocurriendo, se está viendo la oscuridad y los crímenes que están pasando. Sí se pueden apreciar. ¿Por qué? Porque están en la maldad. Pero dice esta palabra, si se convirtieren de sus malos caminos. Para verlo más claro todavía, Dios dice, si dejan la poca vergüenza, yo los voy a oír y sanaré la tierra. Tú sabes lo que es que de momento la gente empieza a hacer las cosas correctamente, que lo decente entre al dominio público, que lo correcto sea lo que empiece a manifestarse. Entonces, cuando tú ves esta realidad, el salmista dice, Dios, ¿hasta cuándo tú vas a estar enojado? Él se da cuenta de que Dios no está respondiendo adrede, de que Dios quiere que la gente ponga su mirada al cielo. Dice en el verso 5, nos diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio de nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dice, mira, nos diste tristeza por comida y lágrimas para beber. En el verso 6 dice, estamos en una vergüenza como país. Esto es una vergüenza nacional. ¿Por qué esa disciplina? Esto es fundamental porque cuando tú miras, por ejemplo, que Dios le dice a los profetas, háblale duro a este país. Y uno de los profetas que Dios le dice, háblale duro a este país, se llama Isaías. Isaías, en el capítulo 5, tiene una expresión que Dios le da para que él le hable a Israel. Y él, lo voy a describir aquí, son unos versos que ponen de manifiesto, comparan a Israel con una viña. Una viña donde Dios la prepara, donde Dios prepara ese terreno, donde el Señor le pone una cerca, donde el Señor le pone a esa viña la mejor semilla, le pone un vallado para protegerlo de los animales y todo este tipo de cosas. Y en adición a eso, dice aquí, mira la canción, dice, cantaré por mi amado el cantar a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas,
edificó una torre en medio de ella. Dice, hizo un lagar y esperaba que diera buenos frutos. Ahora, vecinos de Jerusalén, juzguen entre mí y mi viña, porque yo esperaba que diera buenas uvas y dio uvas silvestres. Después que hace esa descripción que dice que se esperaba de mi viña, que yo no haya hecho por ella, y yo esperaba que diese buenas uvas y dio uvas amargas. Yo mostraré lo que voy a hacer ahora con esa viña. Voy a quitar la verja de protección para que sea consumida, romperé su verja y será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen su lluvia. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, esperaba justicia y aquí clamor. La Biblia tiene muchas estampas de cuando vienen las crisis. Yo recuerdo la gran sequía que hubo en Puerto Rico para el 94, que aquello era una cosa horrenda, fue una de las sequías más grandes. Usted búsquelo en internet. Cuando tú miras eso, Dios cerró los cielos por una temporada sobre Puerto Rico. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando tú miras lo que pasó después, explotaron los casos de corrupción que se estaban cocinando en ese momento y que no se veían. O sea, la gente operando corrupción en lo oculto, aquellos escándalos de educación y todo este tipo de cosas, la barbaridad del puente sobre la Laguna San José, todas esas orquestas de cómo esquilmaron a Puerto Rico. Y explotó después los casos que se venían cocinando. Cada vez que tú veas una sequía, algo está pasando. Actualmente en Puerto Rico hay una sequía. Y cuando tú ves eso, tú dices, ven acá, esto se salió de lo normal. Algo se está cocinando, algo está pasando. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. La parábola de la viña es el juicio sobre los malditos y los impíos. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad hasta ocuparlo todo. Se pasan acumulando bienes, se pasan añadiendo riqueza, y hay a lo que lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Esa, por así decir, ese relativismo social que nosotros estamos viendo. Dios lo llama y lo prepara y dice, míralos bien, no dan fruto. Y Dios les trajo sequía. Así que el Salmo 80, el salmista despierta y dice, Dios mío, ayúdanos, mete mano, interven. Ellos cambiaron la prelación de valores, le dieron la espalda a Dios, se empezaron a adorar a sí mismos y tú ves un deterioro marcado en medio de la nación. La falta de moral, estamos desprovistos del parámetro del bien y el mal. Aquí las cosas son buenas o malas, dependiendo de las circunstancias. El humanismo, el hombre como centro, el ser humano que se aparta de la realidad de Dios. Sencillito, ponlo en lo que dice Génesis. Dios hizo la creación, creó al ser humano, varón y hembra los creó, y el varón no quiere vivir como varón y la mujer no quiere vivir como mujer. Tan horrendo está esto en Puerto Rico, tan bárbaro está esto en esta tierra, que hay un concurso de esos seculares que hay por ahí de Miss Universe, donde ponen a competir mujeres con unos criterios de belleza y de gracia y deporte y todo este tipo de cosas y de juventud. Y pues representan, cuando terminan de ganar, la que gane, pues representa a Puerto Rico en un concurso internacional, un concurso de mujeres. Pues el deterioro en Puerto Rico ha llegado a tal grado que tienen un macho compitiendo como si fuera mujer. Es una cosa increíble. Y tú ves eso tan gráfico, tan grotesco, da asco ver eso. Cuando tú ves, el otro día hicieron unas publicaciones del desfile de esas mujeres y de ese macho entre ese grupo de mujeres, en traje de baño, cuando tú miras esa persona, tú ves que eso es un macho infiltrado ahí. Cuando tú ves Romano dice, es que se olvidaron de la gracia de Dios y le dieron más culto a las criaturas que al Creador. Le dieron la espalda al Creador y creen que pueden controvertir lo que es la naturaleza.
Pues eso lo tienes gráfico ya en un concurso público, en donde esta gente perdió la vergüenza. Déjame decirte, perdieron la vergüenza, como dice Romanos capítulo 1, que le dan más culto a las criaturas que al Creador, que pierden la vergüenza, cometen actos vergonzosos entre ellos y pierden el juicio, llegan a la locura. Puerto Rico está rayando en esa realidad. Se metieron a las escuelas para tratar de enseñarle eso mismo a los niños, que el nene puede ser nene y la nena puede ser nene. Llevan gente que tiene un modelo enfermo de vida personal para hablarle a los niños y venderle ese modelo, dando conferencias en las escuelas. Pues aquí estamos hablando de que la vileza, o sea, la persona que corresponde al mal, le falta a lo que Dios ha establecido en tu palabra. Tenemos un feminismo radical en Puerto Rico que es diabólico. Los abortistas que fomentan el crimen y la matanza de bebés en el vientre materno como un derecho de la mujer, y tan satánicos son, tan engendros del infierno son, que se han agarrado, han ido a la cena del Señor a la mesa, a quitar las palabras de Cristo, cuando Cristo levanta el pan y el jugo de la vid, y le dice a los discípulos en esa mesa, que usted sabe que en esa Santa Cena, cada elemento de esa cena tiene un símbolo. Por ejemplo, el agua con sal con el que mojaban las legumbres, pues simbolizaban las lágrimas que ese pueblo derramó bajo la esclavitud en Egipto. Las hierbas amargas simbolizaban la amargura que ese pueblo vivió en Egipto. O sea, cada elemento en esa mesa tiene un símbolo. El cordero que comían y que sacrificaban en la Pascua para recordarnos de Cristo. Y hay una parte en esa cena que Cristo agarra el pan, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta es la sangre, mi sangre derramada del nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, estos grupos satánicos agarran estas palabras, le dicen a la mujer que pueden matar a su bebé en el vientre materno porque ese es su cuerpo, que lo pueden partir y lo pueden triturar, lo cual es falso. Es otro cuerpo humano. Es una vida que tiene latido, tiene personalidad propia. Está desarrollándose y creciendo. Entonces se van a la mesa satánicamente, como hace Satanás, tratando de imitar. Les roba esa frase, la repite para justificar el sacrificio de un ser humano. Sacrificio a Moloch, a los satánicos, a esas deidades paganas. Así que eso produce que, pues que Doña Muerte entre y se quede con la población en Puerto Rico. El abuso de poder, que tú lo notas en diversos sectores que se creen que están al margen de la ley, creen que pueden hacer lo que se les antoja y seguir violando la ley. Aquí no va a pasar nada. Tú tienes, por ejemplo, la inmoralidad, se oponen a las buenas costumbres. Enmendaron el Código Civil para forrar la figura del hombre razonable y prudente. Tan homofóbicos son, porque tienen fobia contra el hombre, eso es homofobia, fobia contra el hombre, que borraron la figura del buen padre de familia. La violencia como estilo de vida, ya el lenguaje de violencia es parte del lenguaje social. La destrucción de la familia, rompieron todos los parámetros para tratar de meter como matrimonio otra relación que no puede ser matrimonio. Matrimonio es entre un hombre y una mujer. La relación macho-macho y mujer-mujer no goza de lo que es la característica de un matrimonio de idoneidad. Tienen sociedad, pero no tienen idoneidad. Idoneidad se da entre el varón y la mujer dentro del marco de matrimonio, por eso son ayuda idónea. Tienen amor, por eso es que el amor no puede ser pecaminoso ni pasional. El amor es completo. Dios está presente. Y encima de eso, el ataque contra lo que es la fe y la persecución contra lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que tiene el discurso de valores en el dominio público. El Salmo 80 dice, mira, dentro de todo esto que estamos viviendo, al único Dios que podemos acudir es al Dios verdadero, que es Dios todopoderoso. Cuando miras lo que está pasando con la niñez, lo que ha pasado en los últimos años en la enseñanza pública,
sacaron la meditación y la oración de las escuelas, sacaron los valores y la Biblia y se metió la maldad. No podemos mencionar la creación porque eso es disque religioso, pero puedo hablar de evolución, que son embustes. La evolución no tiene base científica ninguna, pero hay que hablarlo porque el ser humano plantea que las cosas se desarrollan solas, que la gente vino de una explosión o de un desarrollo celular autónomo suficiente e independiente de lo absoluto, y eso es lo que se puede enseñar en las escuelas. No se puede hablar de creación. Sacaron lo que es la meditación, les molesta que se promueva la abstinencia. Están molestos con que la promiscuidad no se fomente. Y rompieron lo que era la educación tradicional en educación no tradicional. Sacaron los 10 mandamientos, los símbolos de los 10 mandamientos, que tiene lo que es la relación con el Creador en sus primeros mandamientos. Después habla de la relación con los semejantes, porque eso es la relación con Dios, es esa. Tengo comunión con Dios que necesita manifestarse en relación con los semejantes. En adición a eso se prohíbe la Biblia. Pueden leer la guaracha del macho Camacho, pueden leer un montón de basura literaria que las espetan en las escuelas, que tratan de discutirla. El cuento del esclavo y el señor que trataban de empujar en las universidades y lo ponían como una literatura obligatoria sin acomodo razonable. Promueven la distorsión sexual de la identidad con esto de género. Y mire el discurso de 2 o 3 de estos políticos degenerados que quieren enseñar perspectiva de género a los estudiantes para confundirlos en su sexualidad. Y si tú los confundes, los llevas a las conductas distorsionadas que ellos tienen en los secretos. Mira los arrestos que han hecho los federales de políticos que usan menores de edad que los seducen. Míralo ahí. Cuando los arrestan, les encuentran pornografía infantil. Por eso cuando llegan a asesorar legisladores y están metidos en ese Capitolio, pues no tienen problema en empujar leyes que promueven la promiscuidad, la inmundicia y lo asqueroso, aquello que es abominación a Jehová. Reparten taquillas de conciertos de reggaetoneros para que vayan eso. Por eso Puerto Rico termina expulsándolos del país. Para la gloria de Dios lo digo. Qué bueno que gente con ese doble discurso, que fomentan lo inmundo, lo que no es correcto, y Dios juzga a los pueblos. Cuando tú miras lo que pasa con las murallas derribadas, el saqueo de fondos públicos, los animales del campo destruyendo, porque eso es lo que está diciendo esta palabra poderosa. Dice, mira, restáuranos Dios porque somos objeto de burla. Dice en el verso 8, en los versos 8 en adelante, dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste el sitio, hiciste que echaran raíces y se llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, extendió sus vástagos hasta el mar, hasta el río sus renuevos. Dice, verso 12, rompiste su protección, la vendimian todos aquellos que pasan por el camino, brincaban la abeja y se robaban los frutos. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Mirándolo a manera de ejemplo, es como esa plaga de cerdos vietnamitas que está regada por ahí. Tan mal está Puerto Rico que mira cómo ha cambiado hasta la fauna en este país. Cocodrilos, caimanes, serpientes peligrosas que están devorando la fauna tradicional de Puerto Rico. De momento esta isla se ha abierto al mar de una manera que lo tenemos hasta en señales que estamos viendo ahí en el dominio público. Ese tráfico de animales exóticos, serpientes venenosas, que las están criando, las están vendiendo en ese bajo mundo. Y cuando tú miras, están ligados al narcotráfico, cuando los arrestan le ocupan una serie de cosas, para que usted lo vea bien. Toda esa área del Viejo San Juan, de lo que se llama La Perla, hay un área que es dominio de nadie. La domina el narcotráfico de una manera que el Estado no se mete. Cuando lo que tienen que hacer es meterle mano, para empezar, a todos los títulos de propiedad que hay allí, unos que son del gobierno federal. Es una cosa increíble, hay unas propiedades allí que son del gobierno federal, que el gobierno federal, con esos memorándum de entendimiento que tenían con el municipio de San Juan, pues han dejado eso así.
la gente vive allí, domina eso para el tráfico de drogas. Hay una parte que han dividido para turistas que tienen unos guías desde que se bajan en los cruceros. Yo no sé cómo lo hacen, pero les dan algún tipo de literatura, algo que les dicen dónde capiar droga, cómo meterse, se meten allí y tienen una subcultura. Y el Estado permite eso, cuando lo que tienen que hacer es mirar lo que es del Estado, revertirlo al Estado, sacar todas aquellas empresas de narcotráfico, eliminar los puntos de droga, reconocer los que son ciudadanos buenos y decentes que vivan allí, reconstruir lo que haya que reconstruir, tomar control de lo que tiene que haber control y garantizar un Estado de Derecho donde la maldad no se enseñoree. Residenciales públicos donde la maldad se enseñorea, que instalan hasta portones. Gente no puede pasar por ciertas áreas hasta que el que administra el punto no abre. Gente tiene que caminar, dar unas vueltas y el Estado sabe eso. Se roban montones de carritos supermercados de eso y tú los ves que los ponen allí para bloquear las calles. El Estado sabe eso y tú no ves que combatan eso. ¿Por qué? Porque la conciencia se les ha adormecido y el salmista dice, miren, para tener esto bien claro, creemos que estamos bajo juicio de Dios y la médula de este salmo es que ellos suplican que Dios regrese. Dios, somos tu vid, nos buscamos este juicio porque practicamos la maldad, jamás, dice, vamos a pactar contigo de que jamás volveremos a apartarnos, avívanos y darnos vida. El resumen de este salmo es que yo acudo a Dios y le digo, Dios, sé que no nos has escuchado porque estamos bajo juicio. Sé que no nos quieres escuchar porque estamos bajo castigo. Ese castigo está funcionando porque acabamos de darnos cuenta que necesitamos volver a la relación contigo. Y nos humillamos. Eso es lo que dice el Salmo 80. Es un salmo por la restauración, por un despertar del pueblo, un despertar nacional, donde tenemos que salir de la conducta malsana, enferma, para volvernos a lo bueno, para humillarnos. Lo que dice esta palabra poderosa, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, no basta el ritual de adorar, no es cuestión de que vayas a misa o al culto y fuiste el domingo, no. Es que el cambio de vida en términos de lo que hacemos, en dejar el pillaje, dejar el robo, administrar bien para la gloria de Dios y suplir a los necesitados, es lo que Puerto Rico tiene que hacer. Cambiar de ese estilo de vida y encima de eso pactar con Dios de que no volvemos al pecado, no volvemos a la maldad. Hacemos lo correcto. Y al final uno termina pidiendo ese avivamiento. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre, para que te afirme. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Resplandeceremos y haz resplandecer tu rostro y sálvanos. 787-6870 es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante. Estamos en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1. Allí al ladito del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli, todos los domingos a las 9 de la mañana hasta las 10:30 es la primera reunión. Nuestra segunda reunión de 11:20 a 1 de la tarde, todos los lunes a las 9 de la mañana hay oración, martes a las 7:30 tenemos estudio bíblico y miércoles en la mañana también tenemos oración. Corrijo que el lunes en la mañana hay estudio bíblico. Así que espero tener el privilegio de recibirte personalmente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.